Bienvenidas, bienvenidos a Caminando el Resucitado, un espacio para que las parroquias, colegios, comunidades e instituciones de nuestra arquidiócesis de Córdoba respiremos los aires que nos entregó y nos seguirá dando el sínodo sobre la sinodalidad. En este tiempo pascual, muy oportuno, muy pertinente, queremos que aquel documento final del sínodo que fuera aprobado y promovido por el querido Francisco allá por noviembre de 2024, no sea un papel guardado, sino que viva y que nos dé vida para caminar con nosotros. Para nuestra reflexión, en esta primera ocasión, vamos a volver al texto del Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Son los primeros versículos que inspiraron también precisamente aquel documento final. Empezamos como María Magdalena, yendo al sepulcro al amanecer, cuando aún está oscuro. Ella no se queda quieta, sale a buscar al Señor y se convierte en la apóstol de los apóstoles. Como ella, nuestra iglesia en Córdoba, también, junto a las demás iglesias particulares, está llamada a ponerse en movimiento. Y así lo hemos podido compartir a lo largo de los años de preparación de aquellas dos asambleas que tuvieron lugar precisamente en 2023 y en 2024. Tuvimos la ocasión de compartir en distintas comunidades de manera muy enriquecedora, ocasiones de encuentro, de diálogo, de escucharnos, de discernir y de entregar nuestros aportes a la Iglesia Universal. Así es como nos dispusimos para que efectivamente aquello que recibimos sea en buena medida también aquello que nos interpreta y nos interpela. Lo que nos ocupa en esta primera oportunidad es la posibilidad de desentrañar, de encontrar la riqueza o reencontrar la riqueza de aquella primera parte del documento final, titulada El corazón de la sinodalidad. Una expresión preciosa que nos devuelve al centro de los sentimientos, las emociones, las convicciones que animan la experiencia religiosa, la humanidad y el universo como tal. ¿Qué es lo más importante de ese primer capítulo? ¿Qué hay allí que hoy sigue resonando de manera tan especial? De un texto que, de manera inédita, a diferencia de los demás sínodos anteriores, el obispo de Roma, entonces el querido Francisco, aprobó sin más. Lo firmó, diríamos aquí en Córdoba, de una, dándole el respaldo al nosotros del discernimiento que había tenido lugar durante tantos años, en distintos planos, comunitario, parroquial, diocesano o local, luego nacional, continental y finalmente universal. En ese sentido, estamos en aquella etapa que llamamos de implementación. Tras escucharnos, tras discernir, nos corresponde a quienes estamos en cada comunidad local, sea cual sea el lugar en donde estemos, ya digo, comunidades parroquiales, instituciones educativas, instituciones que efectivamente forman parte de la red de servicios que expresan la vivencia religiosa en el cristianismo católico de nuestra arquidiócesis, sea cual sea la vida religiosa, femenina, masculina, en cualquiera de los espacios o ambientes en donde estamos, nos corresponde precisamente poner en práctica aquello que soñamos juntos. En definitiva, fue y es eso, un sueño viable para un mundo posible, para una iglesia que queremos experimentar de manera nueva y renovada, para que nuestra vida comunitaria sea cada vez precisamente más sinodal, ¿no? Eso que el mismísimo Francisco nos lo pedía entonces, allá por noviembre, que no sea un papel que quede guardado en un cajón, sino que, por el contrario, lo recibamos y nos sirva de norte, de faro, una referencia para todo lo que hagamos. En ese primer capítulo, precisamente, nos encontramos con algunos grandes temas que son mucho más que eso, profundas convicciones que animan
la experiencia vivida y reflexionada desde hace tiempo en las iglesias cristianas, particularmente en el cristianismo católico. En primer lugar, por ejemplo, lo relativo a lo que nos une en virtud de lo que nos identifica. Me refiero al bautismo, la identidad bautismal. El pueblo de Dios que somos, en efecto, se nutre de esta savia que es el sacramento que nos permite reconocernos, hermanas y hermanos, en virtud de nuestra condición filial. Somos hijas e hijos de Dios. No somos clientes de una determinada actividad que se precie de negocio, como quieras llamarlo. Nada que ver. Tiene que ver con el protagonismo que implica la condición bautismal. En tiempos como estos, en los que a menudo se acentúan las diferencias que tienen que ver con titulaciones, con actividades o modos de pensar que en definitiva postergan o subestiman a las personas, aquí nos encontramos con una fuente de igualdad exquisita. La condición bautismal nos permite reconocernos hijas e hijos de un mismo Padre, un Padre-Madre amoroso, amorosa, que nos ofrece la posibilidad de disfrutar de su plenitud, abrazados por su Hijo, precisamente en su Pascua. En el Hijo somos eso, y esa identidad bautismal nos iguala en un plano maravilloso. Nos permite reconocernos así. Nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie. Nos necesitamos, nos valoramos, nos apreciamos desde esa condición, una dignidad infinita. Ha dicho hace poco un texto emanado por la misma Curia Vaticana que en definitiva expresa precisamente esta certeza de que todo ser humano, en virtud de la condición criatural, y todo creyente, en virtud de su condición bautismal recreada, participamos de esta plenitud, de este infinito que es el mismo Dios. Esto nos asegura ante Dios y los demás una posibilidad maravillosa, que es la de recorrer de manera compartida, en una mutua y recíproca necesidad, la experiencia, sea cual sea el lugar donde estemos, la experiencia religiosa allí donde nos encuentre. En un contexto complejo como el que nos toca vivir en estos tiempos, somos conscientes de las tremendas exigencias a las que estamos expuestos en todo sentido, en el plano familiar, laboral, en la vivencia de la experiencia de fe también compartida en los espacios donde estamos. Aún así, aún con conflictos, con tensiones, la propuesta de este primer capítulo es reconocer que hay un protagonista de esta manera de ser, de este estilo que propone precisamente aquel sínodo, que es la sinodalidad. Me refiero al Espíritu Santo. Ese espíritu que es, ante todo, lo recuerda muy bien Francisco en una entrevista hace relativamente poco, es la armonía. El Espíritu Santo que nos contiene, nos vincula, que aún y precisamente en las diferencias de temperamentos, de personalidad, de ritmos, de biografías, de maneras de pensar, precisamente en ellas, valorándolas como tales, nos conduce y nos invita al encuentro. Precisamente eso es la sinodalidad, una manera de ser que provoca, que promueve el reencuentro, que por supuesto no desconoce las dificultades. Ya digo, la convivencia es en sí misma siempre vidriosa en el sentido de lo que supone, de lo que demanda. Sin embargo,
hay chances de reconocer, precisamente en virtud de aquel espíritu que nos unge y que tenemos en común, que compartimos, del que participamos, precisamente la posibilidad de armonizar, de encontrar puntos en los cuales podamos al menos disponernos a aprender, a apreciar, aún en las diferencias, precisamente por ellas, esa ocasión de crecer caminando juntos. La imagen, a mi juicio, muy lograda que ofrece ese primer capítulo es la imagen de la orquesta. Una imagen que es una metáfora, obviamente, pero que nos ayuda a reconocer que en la riqueza de cada instrumento es posible conseguir una melodía y la belleza de esa melodía. Una producción de sonido que efectivamente hace bien, permite que disfrutemos de ella, nos trasciende, nos pone en otro plano, en otro nivel. Eso es, en definitiva, la vida misma. También la experiencia de fe compartida sinodalmente. Una armonía construida, llamémosle así, gestada, ¿no? Recreada en las diferencias, no sin tensiones, y precisamente con ellas, invitándonos a la unidad. La unidad en la diversidad, que es una manera también de reflejar a Dios. Un tercer asunto que está muy presente en ese primer capítulo es la invitación a reconocer que precisamente en las diferencias, en las tensiones, en los encuentros y desencuentros, podemos equivocarnos. De hecho, nos equivocamos. De lo que se trata, entonces, es de arrepentirse si es que efectivamente, desde el punto de vista de las relaciones humanas y todo lo que implican nuestros vínculos, inclusive con nuestro entorno, efectivamente nos hayamos equivocado. Porque no hay nada más incompatible con la sinodalidad que la disposición o indisposición a abrirse, a advertir precisamente el error. No se nos va a caer ningún anillo si no dejamos de pedir perdón. Podemos hacerlo, y no de manera obsesiva ni tampoco enfermiza, en el sentido de que estamos viendo fantasmas donde no los hay. No, el deseo de reconocer, aceptar que necesitamos de aquellos que, en definitiva, de aquellas personas que nos, devuelven a nuestra mejor versión, que nos ponen en un lugar que es ciertamente más saludable. Y obviamente la posibilidad de un reencuentro, de un abrazo con aquel que efectivamente nos misericordia. Esa expresión tan querida por Francisco y tan promovida en años anteriores, el reconocimiento de un amor incondicional, infinito de Dios, que obviamente nos aguarda, nos abraza y nos invita a cambiar. La sinodalidad está impregnada también de conversión, y por eso la Pascua está precedida por ese tiempo pascual de conversión, que es la Cuaresma. Y en ese sentido también nos viene muy bien esta secuencia para ayudarnos mutuamente a advertir que en cualquiera de nuestras experiencias personales o comunitarias, sea cual sea el ámbito en el que nos movamos, sean cuales sean los micromundos en los que estemos, allí podremos aportar perdón y aceptación. Algo que efectivamente el primer capítulo de ese documento, el documento final, nos invita a reconocer. Por fin, la ocasión que hemos tenido en estos meses, particularmente en estas últimas semanas de 2026, en distintos lugares de nuestra arquidiócesis, para ejercitar, ensayar eso que se ha denominado como una metodología, el
conversatorio, no, la conversación en el espíritu. Un diálogo en el que no monologamos, sobre todo escuchamos. Escuchamos con atención, con buena predisposición, con una actitud muy valorativa. Lo hemos ensayado de diversas maneras y nos ha hecho mucho bien. Estimo que ha sido efectivamente una opción muy acertada de reconocer que las voces son las de todos y todas, las que podemos, en la medida de lo posible, poner en valor o en todo caso reconocer en su alcance e implicancias. Y en ese sentido también tenemos tanto, pero tanto que recibir de lo que dicen con quienes estamos compartiendo la experiencia de fe. Ha sido, a mi juicio también, por lo que pude compartir con algunas comunidades, una verdadera sinfonía de voces y la oportunidad de resonar con ellas, ¿no? De escuchar y ofrecer una devolución a modo de aporte que enriquece el conjunto y que a la vez le permite a las comunidades, nos permite encontrarnos con posibles versiones de nosotros mismos, sueños viables que en definitiva describen de algún modo también el sueño de Dios para nosotros. De hecho, ese primer capítulo invita a sentir precisamente esa voz, a percibirla, a darle curso, a darle cauce, la voz del Espíritu, que nos ayuda obviamente a recorrer las huellas del Señor resucitado. Con Él caminamos, de eso se trata. Ojalá en estas semanas, por ejemplo, hasta nuestro próximo encuentro, hasta nuestro próximo podcast, podamos reeditar, por caso, en un ratito de silencio previo a cualquier reunión que hagamos o en la que participemos, ese espacio en el que hablemos, nos digamos de manera sencilla, breve, acotada, sin embargo, muy sentida, aquello que necesitamos expresar, y que lo que efectivamente escuchemos nos llegue, nos toque, nos implique, nos interpele, y a la vez podamos hacer una breve devolución. En vez de empezar rápidamente con a veces oración hecha un poquito, quizás a las apuradas, o directamente al orden del día, o meternos ya muy preocupados con todo lo que tengamos, que por supuesto se justifica en tantos casos, un ratito, una breve pausa inicial y un espacio para escucharnos, ensayando otra vez esa conversación en el espíritu, que es la fuente desde la cual efectivamente conseguimos reconocer ni más ni menos que la escucha de Dios, aquella que ejerce con nosotros, ensaya con nosotros y a la vez su voz. Nos reencontramos en la próxima.